Clasificación de los bienes. En esta presentación expondremos la clasificación de los bienes según el Código Civil ecuatoriano, distinguiendo entre bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, fungibles y no fungibles, así como bienes consumibles y no consumibles. Cada tipo de bien tiene una importancia legal y económica específica, lo cual influye en cómo los usamos y protegemos jurídicamente. Bienes corporales e incorporales. Los bienes corporales son aquellos que tienen una existencia material, es decir, que podemos percibir con nuestros sentidos. Son objeto físico como una casa, un libro o un automóvil. Por ejemplo, un caballo es un bien corporal, porque puede ser movido sin perder su naturaleza. Por otro lado, los bienes incorporales no tienen una forma física, son derechos que recaen sobre otros bienes, como los derechos de herencia o una patente de invención. Un ejemplo claro sería una servidumbre de paso, que es un derecho intangible otorgado sobre una propiedad. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar su sustancia. Pueden ser movidos por sí mismos, como los animales, o con ayuda de una fuerza externa, como los muebles o vehículos. Ejemplo, incluyen automóviles, ropa, joyas y computadoras. Según el Código Civil ecuatoriano, los bienes muebles pueden ser tantos semovientes como los caballos, que se mueven por sí solos, o inanimados, como un televisor que necesita de una fuerza externa para ser movido. Los bienes inmuebles, en cambio, no pueden ser trasladados sin causar daño o alterar su naturaleza. Son aquellos que están fijados al suelo, como un terreno, una casa o un edificio. Estos bienes pueden ser clasificados en inmuebles por naturaleza, como un lote de terreno o una mina, que están inherentemente fijos al suelo. Inmuebles por adherencia, como los edificios o las plantaciones, que están fijados permanentemente a la tierra. Inmuebles por destinación, que son bienes muebles como las herramientas agrícolas que al estar destinadas al uso permanente en una finca adquieren la naturaleza de inmuebles. Bienes muebles por anticipación. Dentro de la categoría de los bienes muebles existe un subgrupo llamado muebles por anticipación. Estos son bienes que originalmente son inmuebles, como los frutos de un árbol o los minerales de una mina, pero que se consideran muebles antes de ser separados del suelo, con el fin de facilitar su comercialización. Por ejemplo, los frutos que aún están en el árbol se consideran muebles por anticipación cuando están sujetos a una venta antes de ser recogidos. Fungibles y no fungibles. Los bienes también se clasifican como fungibles o no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros del mismo tipo, calidad y cantidad sin alterar su valor. Un claro ejemplo es el dinero o los combustibles. Estos bienes son fácilmente reemplazables por otros de la misma especie. En contraste, los bienes no fungibles son únicos e irreemplazables. Por ejemplo, una obra de arte, una joya o una antigüedad no pueden sustituirse por otro bien similar sin perder su valor único. Consumibles y no consumibles. Finalmente podemos distinguir entre bienes consumibles y bienes no consumibles. Los bienes consumibles son aquellos que se destruyen o se agotan con un primer uso. Ejemplo, típicos son los alimentos y los medicamentos. Una vez utilizados, dejan de existir en su forma original. Por otro lado, los bienes no consumibles son aquellos que no se destruyen con su primer uso y se pueden utilizar y reutilizar de manera continua.
Ejemplos: incluyen los vehículos, los muebles. Estos bienes pueden ser usados repetidamente sin perder su función o desaparecer. En conclusión, la importancia jurídica de la clasificación de los bienes. La clasificación de los bienes es esencial no solo para entender su valor en la vida cotidiana, sino también para determinar cómo se regulan y protegen legalmente. Dependiendo de su clasificación, los bienes tienen diferentes tratamientos legales, ya sea para su compra, venta o uso. Por ejemplo, los bienes inmuebles suelen requerir procedimientos más rigurosos, como el uso de escrituras públicas y su registro en la propiedad, mientras que los bienes muebles pueden transferirse de manera más simple y sin tantas formalidades.